Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo del canal Hablemos de Fisioterapia. El día de hoy tenemos como invitada a la magíster Lili Palacios Novella. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es especialista o primera promoción como especialista de fisioterapia neurorehabilitadora. Lili, muy buenas tardes, por favor, cuéntenos un poco más sobre usted. Bueno, primero muchísimas gracias, buenas tardes con ustedes, muchísimas gracias José por la invitación a tu programa. La iniciativa me parece genial, esto es lo que está haciendo falta en el Perú para que nuestra hermosísima carrera vaya saliendo de la oscuridad en la que está. Bueno, quien te habla tiene 40 años ejerciendo la carrera, así que ya saca tu cuenta. Soy fundadora de la Asociación Peruana de Fisioterapia en Neurorehabilitación, ASPEFIN. La estamos retomando porque pospandemia y esas cosas, como que las cosas se bajaron un poco y ahora la estamos retomando. Hasta hace muy poco, presidenta de ASPEFISIO, ¿no? Ahora me reemplaza a uno, Rosmi, porque todos debemos de pasar por este camino. Ya, y trabajo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, que queda en el Agustino, más conocido como Bravo Chico. Bravo Chico. ¿No? En el área de neurorehabilitación adultos. Y también tiene usted un doctorado en educación universitaria. O sea, Es lo que ahora le llaman doctorando. O doctorando. sea, acabé todos los ciclos y me dio flojera sacar el título. Por eso es doctorando. Pero sí, ¿no? Todo eso tiene gran peso en el cargo de docente que tengo. Trabajo en el comité de gestión de la Escuela de Tecnología Médica en San Marcos, aparte del comité curricular, bueno, en fin, una serie de actividades administrativas en la universidad. Claro que sí. Licenciada, cuéntenos cuál fue el motivo para poder especializarse usted en el área de neurorehabilitación. El destino. Son cosas que fueron sucediendo. Primero te puedo contar por qué decidí ser fisioterapeuta. Claro que sí, por favor. Ok. Como yo postulé en el año 79, así que ya desde ahí saca tu cuenta, la edad que tengo. Y en esa época nuestros papás, mucho más autoritarios que los papás de ahora, ¿no? Tú tienes que estudiar medicina. Tú tienes que estudiar medicina. Y esa fue la consigna a nivel de la familia. Yo soy la mayor de todos. Y en mi promoción, mi querido José, ser la mayor de una familia pesa, ¿no? Entonces comencé a estudiar en una de las academias que en esa época eran muy, muy prestigiosas y decidí postular porque yo decía, no la hago para medicina, la hago difícil. Decidí postular para terapia física y rehabilitación, que cuando leí el perfil me pareció el más idóneo a lo que yo estaba buscando. Pero honestamente, con la idea de después hacer el traslado interno famoso ya para pasar a medicina. Entonces ingresé a la universidad, gracias a Dios en el primer intento. A los 2 ciclos viene el examen para cambiar de carrera, claro, y me quedo por octavas de punto. Bueno, aparte del llanto, lo único que me quedó es estudiar 2 ciclos más. Para volver a intentar. Para volver a intentarlo. En estos 2 ciclos más, yo ya iba al Hogar Clínica San Juan de Dios, ya atendía a niños con PC, o sea, dentro de los cursos de la universidad, niños con PC, niños amputados. Ya comencé a sentir ese calor que se siente al tratar al paciente, al tocarlo, al ver resultados, ¿no? Y cuando vinieron mis compañeros en el 4º ciclo, Lili, a volver a estudiar, porque hacíamos grupo de estudios, ¿no? Para prepararte para el examen de cambio de carrera, dije, no, me quedo acá. Gran problema familiar porque mi padre era lo que esperaba, pero ya hasta su 4º ciclo, sanmarquina, guerrera, con el cariño que le tengo a mi padre, le dije, papito, tú escogiste tu vida, yo escojo la mía. Y me quedo en esto que es rehabilitación. Y honestamente pensé que iba a ser niños. Y durante 10 años hice niños. Neuro, niños, durante 10 años. Por eso que te digo que fue el destino, porque luego me fui a hacer mi internado a un lugar llamado Sicuani, en Cusco. Y en Sicuani era la primera fisioterapeuta, no sé si existirá todavía, había una plaquita con mi nombre. Era el primer servicio de rehabilitación que se abría en Canchis, en Sicuani.
Ya, y ahí hice de todo un poco, atendí adultos, niños, traumato, de todo un poco, pero me impresionó mucho la cantidad de niños con PC que había. Y bueno, y las ideas ancestrales que todavía Claro. existen en los pueblos de San Pedro, San Pablo, Tinta, épocas hermosas. Ya regreso a Lima, saco el título y todo lo demás, y me toca el CERUM en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Entonces, si te das cuenta, todo me iba empujando Hacia el área de neurología. hacia el área de neurología, ¿no? Y luego que acabo el CERUM, me contratan 2 años más, 3 años más, ya en el Instituto de Ciencias Neurológicas, ya estaba decidido. ¿No? Es así como llego, cae dentro sí, del área de neurología. sí, y me apasiona lo que hago, ¿no? Creo que ha sido la mejor elección de mi vida. Perfecto, licenciada. ¿Y cómo ve usted el tema de cada especialidad? En estos últimos 15 a 10 años se han ido diversificando las especialidades. ¿Cómo ve usted la especialidad de terapia neurológica o fisioterapia neurológica en Perú? En comparación con otros países, principalmente. He tenido oportunidad de viajar a Colombia, que nos llevan 20 años de adelanto, de conocer colegas argentinos, que también algo por ahí va el tema, pero también he tenido la oportunidad de conocer países del centro, de América Central, ¿no? En el cual la fisioterapia todavía está en pañales, estamos empezando. Entonces, yo creo que el nivel del peruano, en todas las áreas, incluida la neurorehabilitación, es muy buena. ¿Por qué? El hecho de que a nivel mundial se esté usando equipos de última generación, pero el Perú no tiene los medios económicos para tenerlo, nos obliga a los fisioterapeutas neurorehabilitadores a usar nuestro análisis del movimiento, ¿ok? Y nuestras manos para conseguir los resultados que de repente demoran un poco más que cuando se usa pues una mano robótica o una faja especial, qué sé yo. Pero yo lo que estoy viendo actualmente, muchos cursos internacionales, gente del más alto nivel que viene a Perú, porque es un gran mercado Perú para dictar estos cursos, y muchos talleres de especialidad. Así que lo veo con grandes ojos. Estos 15 últimos años han sido de cambio total. Yo me considero una dinosauria de la neurorehabilitación. Entonces te puedo decir que estoy viendo ese cambio y ese crecimiento que es exponencialmente alto. Es bueno. Eso es bueno, es importante que esté creciendo y como le digo, estos últimos 15 a 10 años ha habido un boom o un despegue de la carrera de fisioterapia en general. En mi especialidad también igual hemos crecido, hemos avanzado bastante, pero necesitamos hacer un poco más y eso es importante. Pero dentro de esto, licenciada, nos dice que ha habido un despegue de la especialidad, pero ¿en qué consiste la especialidad de terapia neurológica? ¿Qué es lo que hace un fisioterapeuta neurológico a una diferencia de otro que no tenga esa especialidad o que no se encamine a esta especialidad? Bien, muy buena tu pregunta. Obviamente, como lo dice el nombre, en primer lugar, la neurorehabilitación es el proceso en el cual se rehabilita el sistema neurológico, sea central, periférico o ambos, depende de la lesión. ¿No? Y la fisioterapia pertenece al proceso de neurorehabilitación. Ya, nosotros nos basamos, bueno, como toda carrera de fisioterapia, en el movimiento. Pero para hacer este movimiento nosotros tenemos que integrar la parte neuromuscular, la parte cognitiva, la parte neurológica que no ha sido lesionada. Entonces, el proceso de neuroplasticidad cerebral, medular y axonal en los últimos años no es que haya avanzado, siempre se ha dado, sino que recién lo estamos conociendo. Claro. Hasta yo enseñaba, mi querido José, mis primeras promociones, lo mejor que ustedes pueden hacer con el hemipléjico, a mis alumnos, es 1 año y medio de terapia. Después, chao, a su casa. Grave error, craso error. Ahora sabemos que la neuroplasticidad cerebral dura de 18 a 20 años. La neuroplasticidad medular dura de 10 a 12 años. Entonces, nos viene un paciente con 10, 12 años de evolución, no lo vamos a descartar, lo vamos a recibir. Y no con esperanza de terapia y mantenimiento. Mejorar. Sino mejorar.
Entonces, la fisioterapia en neurorehabilitación es el área en la cual atendemos lesiones del sistema nervioso, tanto central como periférico, y que a través del análisis del movimiento conseguimos que articulaciones, músculos trabajen en un orden jerárquico, ¿ya? Y en base a la necesidad funcional del paciente. Claro. Ahora nos centramos en las necesidades del paciente. Yo no voy a atender igual, y creo que a ti te sucede lo mismo, no voy a atender igual a un señor que trabaja en el mercado central cargando peso, ¿no?, que a un ingeniero de sistemas. Mis objetivos son totalmente Diferentes funciones. distintos, pero Exacto. todo con el enfoque cognitivo neurológico. Dentro de este concepto de neurología que tenemos que hacer cambio y la neuroplasticidad y utilizar lo que es, como se llama, el control motor y todos estos conceptos que se han ido tocando últimamente, ¿cuáles son las limitaciones y los mitos que tienen tanto los colegas u otros profesionales o la misma población en base a la fisioterapia neurológica? Ay, ¿tienes tiempo? Porque hay varios mitos. ¿No? Digamos que se llama 2 o 3 ejemplos de estos mitos que son los más característicos dentro del área. Uno de los principales mitos, y que lo estoy combatiendo hace 4 años, porque me estoy dedicando con mucha fuerza al área de parálisis faciales, es que la fisioterapia no debe empezar hasta después de 3 semanas. ¿Ok? Y lo dicen los médicos. Sí. Muchos médicos. Y lo peor, muchos colegas, que no son neurorehabilitadores, definitivamente, ¿no? Cuando la fisioterapia debe de empezar al día siguiente. Porque fisioterapia, además de movimiento, también es la aplicación de agentes físicos. Entonces, si yo lo que necesito es desinflamar el sistema nervioso, ese séptimo par que ha sido alterado, tengo magnetoterapia, tengo tecaterapia, tengo ultrasonido, no sé, los elementos que cada uno tenga en su lugar de trabajo, ya, para ayudar a desinflamar. Además, no todas las parálisis faciales son fuerza muscular cero. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene mucho dolor y que es una fuerza muscular de 2 a nivel facial, ya puede empezar a trabajar al día siguiente. Yo creo que la consigna es no ocasionar mayor lesión y dolor. Ese es un mito. El otro mito es preparar a nuestra población, ahí sí hablo de la población y esa es nuestra chamba, ya, de algunas costumbres ancestrales que tal vez en algún momento, no sé, fueron efectivas o no conocíamos los daños. Por ejemplo, nosotros les ponemos compresitas a los pacientes, sea en hombros, sea... Yo no uso mucho, te soy sincera. Ya, solamente si es necesario utilizo. Y de repente viene una señora con la cara totalmente inflamada. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que mi familia me dice que como si te están poniendo calorcito en la cara, ya, entonces mejor ponte ortiga que te va a dar más calor. La ortiga irrita, inflama. Ya, terrible. O la famosa mascada de chicle. Masca chicle para que el músculo se active. Otra cosa que tenemos que evitar, por favor, en un paciente neurológico, sobre todo central, un hemipléjico, no le pongan electroestimulación. El problema no es muscular, el problema es cerebral y que las conexiones, la información o la respuesta no llega al músculo. Pero entonces te llega el paciente que ha sido atendido por o un mal colega o discúlpenme, un técnico que no debe de atender este tipo de lesiones. Y cuando tú comienzas a evaluarlo y a tocarlo, te dice, ¿y a qué hora me pone la maquinita que me hace esto? Señora, ¿qué maquinita? Sí, porque en el otro centro, entonces tienes que ponerte a explicarle bonito para que te entienda, porque tienes que ganarte al paciente, ya, y después le tienes que decir, señora, si hay aumento del tono, si hay dureza en su brazo, es porque le estuvieron poniendo corriente, electroterapia en una etapa que no debieron. Entonces, ese es un mito que hay que romper ya. No electroterapia en lesiones centrales. No electroterapia en parálisis facial aguda, por favor. No. Solamente crea sincinesias. Una de las partes también del fisioterapeuta es educar. Educar al paciente. Es que si no educas al paciente, a la población y a la familia, pierdes. Y en base a esto, licenciada, el tema de la educación, ¿qué tan importante es en el área neurológica el apoyo de la familia o de los cuidadores?
tenemos tres pilares. El terapeuta, el paciente primero, que tenga un buen estado de ánimo, que quiera mejorarse, que tenga ganas de salir adelante. El fisioterapeuta, que tiene que saber lo que hace, tiene que evaluar, tiene que hacer un plan de tratamiento, estructurarse metas, y la familia. Si no tenemos esos tres pilares, eso va a cojear y no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hospitalización, nosotros vemos a los pacientes con ACV incluso hemorrágicos o traumatismos encefalocranianos severos a los 2 días de evolución. Como saliditos del horno, calientitos, calientitos. ¿Ya? Y hablamos con los médicos, le digo, necesito que entre la familia, porque en la hora que va a entrar a UTI, no quiero que entre a rezarle. Claro. Mientras que le rece, que vaya haciendo algo. Exacto, que me vaya manteniendo rangos, que me vaya... Y voy educando. Y ya los médicos saben. Eso es importante. Y en esto va el tema del, si bien usted ya tiene la experiencia y ya en su área de trabajo la conocen, ¿cómo es el contexto nacional? O sea, ¿cómo es en el contexto peruano? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le estaba faltando? Yo sé que estamos tocando un punto muy álgido de la fisioterapia en general, a nivel nacional, sí. Pero en el área neurológica, ¿cómo está ese contexto a nivel peruano? O sea, ¿cómo nos ven? Yo creo que es, ¿cuál es la palabra que podría usar sin herir susceptibilidades? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Tanto la población no sabe en lo que se está metiendo cuando va a un mal centro de rehabilitación o cuando no sabe que está yendo a un mal centro de rehabilitación, como los malos colegas, porque hay que decirlo por su nombre, ¿no? Que se conforman con sacar el título de cualquier universidad, pero ahí se quedan. No se actualizan, no van a cursos, a hacer talleres, van de repente a un curso virtual y pegan todo su consultorio. Certificados, ¿no? Pero... Y ahora, pues, lo virtual es muy importante, y yo lo sé, con la pandemia lo hemos aprendido, pero jamás lo virtual va a reemplazar un taller presencial. Entonces, en provincia, yo tengo la oportunidad, mi querido José, y creo que tú también, de viajar mucho a provincia. Y a veces los colegas me hacen unas preguntas que yo me quedo, o sea, que un colega me esté haciendo este tipo de preguntas es lamentable, ¿no? Sí. Es lamentable, porque que un colega en provincia... Más que en Lima, los que recién salen de universidad son todistas, porque tienen que atender de todo, no se pueden dar el lujo de escoger una especialidad, porque son tan poquitos los fisioterapeutas que tienen que atender de todo. Entonces yo creo que hay la obligación moral del colega que está saliendo de la universidad, del alumno que se está formando, te estoy hablando de neuro, que sepa cuál es la diferencia clínica entre una lesión de primera motoneurona y una lesión de segunda motoneurona. Si no sabe esa diferencia mínima, que no atienda neurológicos. Ese es un gran problema que tenemos en todas las áreas. Lamentablemente, como usted dice, el todismo, y es una de las cosas que ya tengo también yo mis años en esta carrera y he podido ver porque hemos ido especializándonos, pero todavía hay colegas que siguen viendo eso. Como usted dice, por necesidad del lugar, por necesidad de la persona, o por necesidad también económicas a veces. Entonces, eso hace que se cometan muchos errores, ¿no? Y yo creo que a nivel de Perú todavía estamos en ese camino de la especialización y estamos pero lo bueno es que se empezó. Hay muchos colegas que están especializándose, que están dirigiéndose. Pero esos colegas que se están especializando, yo les diría, por favor, estudien de verdad. No, discúlpame, pero es la verdad. O sea, saquen el título de especialista y tú conversas con ellos y les falta tanto, ¿no? Entonces, hay que sacar buenos especialistas. Sí, eso sí es verdad, ¿no? Yo creo que los que hemos sido docentes sabemos qué falencias tienen los alumnos y qué falencias deberíamos mejorarlo, y eso es importante. Licenciada, una consulta, y ahí vamos en otra pregunta. A nivel, si bien han habido varios avances a nivel tecnológico, a nivel de conceptos, a nivel de Perú. La terapia neurológica o la fisioterapia neurológica, ¿qué tanto ha cambiado en las etapas que antiguamente teníamos? Porque al inicio, como usted dice, al paciente se le veía al mes después de haber tenido un proceso neurológico, pero ahora
Entonces ya hablamos de diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Yo te di 2 ejemplos. Número 1, que esperábamos un mes, mes y medio para ver al paciente. Y número 2, que decíamos, al año y medio se acabó la terapia. Terapia de mantenimiento, porque ya es una secuela. Entonces, eso ha cambiado. Y eso lo tenemos que entender los docentes, enseñarlo a los alumnos, pero hay que replicarlo en provincia, en el interior del país, ¿no? Porque entonces ahora se ve a un paciente neurológico desde las 24 horas. Lo que pasa es que hay ciertos parámetros que tenemos que seguir. También están los colegas que están haciendo la fisioterapia intensivista. No chocamos con ellos. Yo trabajo en UTI. Al que no le guste, piña. Pero yo trabajo en UTI. ¿Ok? Con buenos resultados. Los médicos nos adoran, nos quieren. El otro cambio sustancial es que, como te digo, antes decíamos, en año y medio te vas. Ahora le decimos, te vas a quedar conmigo, periódico, por lo menos 2, 3 o 4 años. Y luego te vas a ir a tu casa a seguir haciendo terapia y vas a regresar al servicio cada 6 meses o un mes al año para reevaluarte y darte un nuevo plan de ejercicios. Es un cambio enorme. De lo que yo enseñaba hace 20 años a lo que enseño ahora. ¿Y qué tanto ha cambiado en ese tema, en el proceso que usted tiene como docente de todo de su trayecto? ¿Qué ha cambiado? Porque yo la conozco desde que yo era estudiante, ¿no? En este caso con la licenciada Tota o con Betty Morales, que eran docentes. Y en ese entonces se dictaba una metodología que usted impartía mucho, que era Brunstone, ¿no? ¿Se acuerda? Y era como se llama enseñarle a los alumnos, y nosotros pues, era algo nuevo para nosotros. Estamos hablando hace 20 años. 20 años. Yo he estudiado, he egresado a la universidad en el 2005. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué conceptos? ¿Qué ha hecho que estos conceptos vayan quedándose atrás para que den paso a nuevos? Como diría la maestra Tota, porque Tota ha sido la maestra de todos nosotros. Sí, como diría la maestra Tota, no por ser antiguo es inválido. Hay cosas antiguas que todavía prevalecen y pueden usarse, no todo. Por ejemplo, yo cuando enseñaba Brunstone, yo me considero brunstoniana y lo sigo siendo, ¿ok? Dictaba 3 clases de Brunstone, hasta 4 clases de Brunstone, porque era evaluación, bases fisiológicas, plan de tratamiento, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, hasta la fase 7, ¿ok? Entonces, ahora estamos dictando una clase de Brunstone, porque lo que nos sigue interesando, número 1, es que es la mejor manera de activar a un paciente que tiene días de evolución. No hay otra. No hay otra, así de simple, no hay otra. Ya, 1. 2, es una de las formas de evaluar cuantitativamente, con valores, con números. Ya, o sea, ¿cómo yo me voy a acordar cómo era mi paciente a los 6 meses? Imposible que recuerde valores. Y Brunstone me da esa opción. Entonces, se ha modificado. Ahora hay una nueva, que es que es una modificada, que se basa en Brunstone, pero que tiene 142 ítems. Justo ahí iba la otra pregunta, licenciada. ¿Cómo medimos el progreso de un paciente neurológico? Porque es muy subjetivo, es como el dolor. El dolor no podemos medirlo. Salvo Eva, que es bien subjetivo, ¿no? Porque es del paciente. O las caritas felices. Exacto, ¿no? Claro. Pero ¿y cómo medimos este progreso en el área neurológica? Ese es el gran cambio que ha dado la neurorehabilitación, la fisioterapia en general. Ese nuevo método que te digo se llama Fullmeyer, pero su base, para los que manejamos Brunstone, decimos lo que han hecho con Brunstone es lo han disgregado y lo han convertido en 136 puntos a evaluar, ¿ok? Pero que tú lo ves, es completo, porque evalúa sensibilidad, rangos articulares, actividades motoras y todo lo demás. Si un paciente logra hacer este movimiento de manera voluntaria, ya quiere decir que las conexiones sinápticas se están dando, claro. ¿no? Que es muy distinto a que por actividad refleja, claro. Pero a que no haga nada, yo hago esto y que no haga nada, también. ¿Con qué me quedo? Entonces prefiero que haga esto. Una respuesta refleja. Exacto. Y luego esta actividad refleja. Volverlo voluntario. Exacto.
Ya, entonces, los que son anti-brunstonianos dicen, no, lo que pasa es que esa actividad refleja y es patológica. Ok, pero es que no conoces la tercera etapa. Y la tercera etapa es volver esta actividad refleja en actividades o movimientos funcionales. Y no llegan hasta ahí. ¿Cómo lo mido? Ahora tienes a Fullmeyer. En el Hipólito seguimos usando Brunstone. Y en muchos centros, Tota sigue usando Brunstone. ¿Ok? Porque es lo más sencillo también. Pero tienes la escala de Stand Go and Up. Tienes la escala para, por ejemplo, para parkinsonianos, la de Hoehn y Yahr. Tienes la de Webster. Tenemos las escalas de los 3 metros caminando. Claro. ¿Ok? El Time Up. Entonces, tenemos muchísimas escalas que tú las vas a utilizar en base a las necesidades de tu paciente. ¿Cuál es el problema, mi querido José? Que la gente no evalúa. O lo peor, su evaluación es de 2 hileras. Paciente claudica. Yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué claudica el paciente? ¿Qué está sucediendo? Paciente con genu recurvatum. Ok, en neurología. ¿Por qué hay genu recurvatum? ¿Qué músculo, qué patrón? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces me dice, no, lo que está faltando es isquiotibiales. Ok, es la primera respuesta que generalmente me dan. Digo, ¿es lo único que falta? Sí. O te falta, tal vez, excéntrica y cuádriceps, o de repente el glúteo no está acorde, activado. O de repente el cuádriceps se ha adherido al fémur y está jalando, traccionándote a la rodilla. Entonces, no sabemos evaluar. Simple. Hay que aprender a evaluar y tienes que ponerlo en blanco y negro. O sea, tienes que escribir tus resultados. Eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Justo hemos hecho dentro de este canal un video donde recalcamos la importancia de la evaluación en fisioterapia, porque el fisioterapeuta tiene que evaluar. Y esto educarle a los pacientes que nosotros evaluamos y no solamente recibimos una orden no dirigida de una patología, sino que también tenemos que ver qué movimientos se están alterando. Pero una de las cosas que nos está faltando y dentro del área de neurología, quiero que usted nos comente es qué tanto se están validando todos estos medios de registro, porque son medios de registro, claro. qué tanto se están validando dentro del contexto peruano. Porque a veces utilizamos el contexto de fuera y decimos, ya está validado, ya lo están utilizando, yo lo traigo y lo uso. Pero el uso no quiere decir que ya lo puedo registrar. Según las últimas normas, también hay que validarlo en Perú. Sí. ¿No? También hay que validarlo en Perú. Pero yo creo que lo más importante acá es que primero se tienen que acostumbrar a usar fichas. Tienen que tener fichas de evaluación. Ya en el Hipólito Unanue tenemos la suerte que tenemos ficha para hemipléjicos, para parkinsonianos, para táxicos, para parálisis facial, para traumatología, para gonartrosis, para lumbalgias. O sea, eso es importante. Tenemos, creo que es uno de los pocos hospitales del Estado que tenemos más de 12 fichas de evaluación validadas por el MINSA. Eso es importante, porque ya el MINSA es una institución gubernamental que avala mucho. Pero ¿cuál es el problema? Que están validadas por una entidad administrativa, que está bueno, ¿no? Pero eso luego hay que reevaluarlo para mejorarlo y volverlo, o sea, ese es un cambio constante. Justamente estamos en conversaciones con una colega colombiana que ha hecho una nueva tabla de evaluación de parkinsonianos y me dice, yo quiero que ustedes hagan el estudio en Perú, porque yo no tengo tantos parkinsonianos como ustedes en el Hipólito Unanue. Entonces vamos a hacer una especie de convenio con la Universidad de Manizales para validar en Perú la ficha de evaluación de parkinsonianos. Y entonces me dice, va a servir para Colombia, para Perú, y ella lo va a lanzar para la Asociación Latinoamericana de Neurorehabilitación. No, entonces se está trabajando, a paso lento, pero estamos trabajando. Y eso es importante, y eso necesitamos el apoyo pues, de todos los chicos que estén dentro de la asociación primero y luego a nivel de todos los que se estén especializando en el área neurológica. Porque muchas veces nos quejamos de que no hay reconocimiento, pero no evaluamos y número 2, no registramos.
¿no? Ese Y es ese el es un principal problema. error, que no O sea, se registre. No registramos, entonces no hay pruebas de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, y ahí es lo que tenemos que hacer un José, cambio. si tú evalúas la sensibilidad de un paciente, porque el sistema nervioso está en todas las áreas, no hay ni una sola área que no tenga que ver con el sistema nervioso, y decides usar la escala de Asia, se me ocurre, para sensibilidad, que es de 0 a 2, ¿no? Se te ocurre porque no hay otra escala para evaluar sensibilidad y hipoestesia, entonces, bueno, lo vas a usar como una adaptación. Pero si no lo anotas en un papel, ¿te vas a acordar a los 6 meses? ¿Cómo comparas? Exacto. Exacto, no se puede. ¿Cómo comparas? Entonces, para eso hay que estructurar fichas de evaluación. Nosotros siempre decimos en todos los cursos, chicos, nosotros tenemos fichas de evaluación, no tenemos ningún problema, y lo digo a través de tu canal, no tenemos ningún problema en facilitárselos, darles, pero con la condición que ustedes la modifiquen, la actualicen, la mejoren Y devuelvan. Claro, y que ellos la usen, no hay ningún problema. Claro. ¿No? Para luego nosotros hacer el proceso de validación. Contribuir a la mejora de todos esos procesos, eso es importante. Y eso en base a la evaluación, el registro y ver la evaluación, nos ayuda a ver en qué condiciones sale un paciente con lesiones neurológicas. ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? ¿Cómo va? ¿Y cómo sale? Y dentro de este cómo sale, ¿cuáles son las limitaciones dentro de la experiencia que tiene usted, que tiene normalmente un paciente con lesiones neurológicas dentro de su vida diaria? ¿Cómo lo han visto la evolución? Porque antiguamente era, ¿sabes qué? Tienes parálisis, quédate en tu casa, no salgas. Terapia reemplazo. Se usaba antiguamente la terapia reemplazo. El lado lesionado ahí quedaba y le potenciabas el lado indemne. No, pues ahora eso ha cambiado por completo, ¿no? Es más, ahora tenemos la técnica de restricción, en la cual el lado bueno, entre comillas, el lado menos afectado, se lo anulamos. Para que obliguen Para obligar a ese cerebro a que active ese miembro superior. ¿Ok? Ya, pero para hacer estos cambios que son drásticos, el paciente tiene que estar totalmente comprometido en lo que estamos haciendo. Otro dato de las fichas de evaluación, mi querido José, es que para el paciente es muy importante ver que estamos tomando nota. Yo veo ese cambio en el paciente, en la mañana evaluaba una parálisis facial y me dice, licenciada, en ningún centro me han hecho todas las preguntas que usted me ha hecho. Le digo, lo lamento, o sea, me da pena que haya sucedido así. No me dice, ni aquí, no te voy a dar nombres, ni aquí, ni allá, ni más allá. Y te hablo tanto de colegas como de profesionales médicos, ¿no? Entonces, el problema de la evaluación es un problema serio y que tenemos que concientizar a los colegas y a los futuros colegas a que tienen que evaluar en blanco y negro, gráficos, comparativos, claro. como tú dices. Hay que hacerlo. Licencia, dentro de todo esto y lo que hemos estado conversando, estamos viendo que han habido cambios y logros dentro de la etapa en la cual usted tiene, pero ¿qué considera para que el fisioterapeuta neurológico o el fisioterapeuta en general tenga mayor impacto, mayor presencia dentro de la sociedad peruana? ¿Qué necesitamos? Ya estamos hablando de política, ¿eh? Ya me cambiaste el tema. Es un tema que tenemos que tocar porque necesitamos entrar para que el fisioterapeuta en general tenga un impacto mayor. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, aparte de la capacitación, dentro de lo que es el área de neurorehabilitación hay una técnica que es el neurocognitivismo, que creo que también está entrando en las demás áreas, ya creado por el doctor Carlo Perfetti. Sí. Ya, entonces empezó para solo neuro y ahora ¿no? Ya es general. Entonces, estos nuevos están llegando para prepararnos, capacitarnos. Si vienen de distintos lugares, generalmente italiano, por lo que Carlo Perfetti es italiano. Entonces, bueno, ya. Pero, ¿qué sucede cuando esto no llega a todo el Perú? ¿Qué sucede cuando muchos colegas en el interior del país, e incluso en Lima, no saben qué es el neurocognitivismo? Y lo usan todos los días, pero no saben que lo usan.
¿no? Entonces necesitamos que la carrera como tal salga a la luz. Y nosotros estamos escondidos para la población. Nosotros estamos, la población no nos reconoce totalmente. No sabe diferenciar a un fisioterapeuta de un técnico de rehabilitación. Y un técnico de rehabilitación puede armar un servicio de rehabilitación tranquilamente. Sí. Y tú lo sabes. Tranquilamente porque la ley se lo permite. Basta que tenga un médico y ya está. Cosa que está mal. Entonces, ¿quién defiende al fisioterapeuta? Debiera de ser el Colegio de Tecnólogos Médicos. Pero no se da. Hace mucho tiempo yo hice una denuncia en el Colegio de Tecnólogos Médicos por un servicio de rehabilitación que abrieron a 2 cuadras del hospital y ellos sabían que eran técnicos. ¿Y cuál fue la respuesta del colegio? Que ellos no podían hacer nada porque en ninguna parte de la publicidad decía tecnología médica. Y legalmente tenían razón. ¿Quién abre un servicio de rehabilitación poniendo tecnología médica? Nadie. 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 No, entonces el problema es político en estos momentos. Tenemos que salir a la luz. Tenemos que hacer que la población nos conozca de nuestras bondades que tenemos para ofrecerles, que nosotros podemos mejorar su calidad de vida. Actualmente tengo un pacientito de 19 años, con 3 años de evolución para una parálisis medular, T6. El pronóstico era silla de ruedas. Y te enseñaré el video. Ya lo tengo caminando con bachas largas y mi objetivo con él es que camine con andador y con bachas largas. Entonces saltamos todo lo que habíamos pensado. Pero este jovencito estuvo en un centro de rehabilitación donde solo le ponían compresitas y le hacían masajitos. ¿No? Entonces él ha estado ahí 2 años y luego cuando ha regresado, está con nosotros 8 meses más o menos, hoy día ya ha estado caminando en las paralelas. De una manera compensada y todo lo demás. Claro, que se van a ir mejorando en el camino y todo. Y todo lo demás. No, pero él fue al sitio donde era más barato, al sitio donde le recomendó el vecino, al sitio, o sea, estamos escondidos, mi querido José. La población no nos conoce, no nos identifica. El colegio no nos defiende. Aunque hayan hecho una campaña que en ICANN han cerrado centros de rehabilitación, hazlo en Lima, hazlo en todo el Perú. No pueden, porque son 6 áreas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces no puedes cuidar. Somos 6 carreras distintas. ¿Y cómo podríamos hacer, licenciada, para poder salir de ese escondite? ¿Qué necesitamos? Primero, que el mismo profesional, creo yo, y eso es un comentario personal, es que el mismo profesional de terapia física se la crea. Y para creértelo tienes que saber demostrar y saber cómo venderte. Y yo creo que muchos de los profesionales o los colegas no se muestran todavía hacia la sociedad porque todavía tienen un poco de temor, número uno, y algunos que tuvieron en idea inicial de lanzarse o hacer cambio a otra carrera profesional, todavía tienen el temor de decir, no lo hiciste, estás en otra carrera que no tiene el reconocimiento de repente. Pero, ¿qué necesitamos para que, aparte de eso, que sea la parte personal del profesional, para que la carrera salga? ¿Qué nos está faltando aquí a nivel de Perú? Tú has dicho algo que es muy cierto, que se la crea. Para que tú te la creas, tienes que amar lo que haces. Tienes que sentirte identificado con lo que haces. No hay una identificación, no hay una identidad con la fisioterapia. De los colegas te estoy hablando. Eso es un problema. De los colegas te estoy hablando, ¿no? Hay muchos colegas que por debajo de la mesa, no. Entonces, ese es un gran problema. El otro problema es que tenemos que salir de tecnología médica y crear el colegio de fisioterapeutas para en base a eso comenzar a impulsar la carrera, que salga a la luz y no solo desde el punto de vista ético, moral, sino también administrativo y político. Y entonces ahí el mundo va a cambiar, va a ser un cambio muy difícil. Va a traer, nos van a dar con palo. Nos van a dar con palo ese día. Pero yo creo que sí se va a lograr. Es un camino largo, ya se ha empezado felizmente. Sí. Se ha empezado. Y está bastante avanzado. Sí. Está bastante avanzado. Ya me han comentado. Y eso es importante porque la carrera tiene que crecer. Licenciada,
¿cuál sería el mensaje primero para la población, ¿no? Del área de la fisioterapia neurológica, principalmente, o la fisioterapia en general, y luego para las personas que quieran llevar esta hermosa carrera como parte de su actividad laboral? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál sería su recomendación, su mensaje en esta? Para la población, primero que confíen en los buenos fisioterapeutas, que sepan identificar, si van a un centro de rehabilitación, que pregunten de qué universidad eres, quiero ver el título, quiero ver si has hecho una especialidad o no la has hecho, ¿no? Tienen que averiguar. Que confíen, que estén 100% seguros que la calidad de vida de un paciente neurológico, sea un derrame cerebral, hablando a la población, entre nosotros un ACV, ¿no? Un ACV, sea un traumatismo encefalocraneano, sea una enfermedad neurodegenerativa en la cual el paciente va a fallecer, pero que al parta con calidad de vida. Con calidad. ¿No? Entonces nosotros le podemos brindar calidad de vida, le podemos mejorar la función, no te digo que al 100%. En muchos casos va a quedar una pequeña secuela o gran secuela. Mucho depende de la zona de la lesión, del tipo de terapeuta que lo atiende y de la actitud del paciente, ¿no? Porque puedes tener el mejor terapeuta. Los BOBA pueden revivir, pero si tú no pones de tu parte, ni los BOBA te van a rehabilitar. Eso es importante. ¿No? La actitud del paciente. A los colegas y a los futuros colegas que han escogido una maravillosa carrera. Alguna vez leí que decía que Dios actuaba a través de las manos del fisioterapeuta. Y yo creo que de alguna forma es cierto, porque nosotros con nuestras manos moldeamos movimientos, moldeamos actitudes, tenemos que ser empáticos. Yo toco a un paciente para darle confianza, además que le estoy dando estabilidad y le estoy dando control motor y le estoy dando todo eso, pero para que él se sienta que estamos ahí con ellos, ¿no? O sea, darle una estabilidad no solo física, también emocional, ¿no? Importante. Y para eso los colegas tenemos que ser con una mano muy empáticos, cariñosos, tiernos, dulces, como tú quieras llamarle, y con la otra mano totalmente... O lo haces o lo haces. Las dos caras de la moneda. Sí. Eso es verdad. O lo haces o lo haces. Y eso es en todas las áreas de la terapia, de la fisioterapia. Porque yo que trabajo en el área de dolor, en el área de terapia traumatológica, te entiendo que te duele, te entiendo que... Pero hagamos algo para que cambie ese dolor. Si tú no haces algo para que cambie ese dolor, y dentro de primero es que hagas tus terapias, que hagas tus ejercicios, que hagas tus estiramientos, que aceptes las recomendaciones que te damos, no vamos a cambiar. Claro. Entonces es enseñarle también esa parte al paciente. Es un cambio de estilo de vida en el cual, en todas las áreas de la fisioterapia, no solamente de la neurológica, es un cambio en el estilo de vida en el cual si el paciente no toma conciencia y la familia no nos apoya, vamos a fracasar, José. Vamos a fracasar. Entonces lo que tenemos que estar, nosotros como fisioterapeutas tenemos que estar 200% seguros de lo que estamos dando y de lo que estamos enseñando. Y que lo que yo estoy haciendo le va a ayudar a mi paciente. Y eso es importante. Si yo tengo un paciente lesionado C7 hacia A, o sea, no va a mover nada. Ya, yo no le puedo decir, oye, tú vas a subir escaleras. No puedo. Es una locura, es mentirle al paciente. Ya, pero si a un paciente hacia C, hacia D, nivel L1, L2, yo le digo, resígnate a tu silla de ruedas. No, porque él puede. Él puede, él va a caminar, él va a manejar su auto, él va a subir y bajar escaleras. Entonces tengo que saber hasta dónde le puedo ofrecer. Y para eso tengo que estudiar. Y para eso tenemos que evaluar. Evaluar. Eso es importantísimo. Casi muy pocas de las personas, como usted dice, los colegas no estamos acostumbrados a la evaluación, al registro, ¿no? Porque es importantísimo. Entonces, esas áreas o esas funciones que tenemos como fisioterapeutas tenemos que pulirlas y tenemos que enseñarlas. Y yo creo que los que somos docentes o los que hemos impartido la parte de fisioterapia en las universidades tenemos ese compromiso y esa obligación a la nueva generación. Tenemos que evalúen y que siempre evalúen porque... Son pretextos cuando te dicen, no tengo tiempo, tengo muchos pacientes. Mentira, haz la evaluación en 2 días. No,
aunque sea en los primeros 5 sesiones, evalúalo. Evalúa, en 2 Claro. y 3 días, pero evalúa. Mientras que le vas colocando la corriente, evalúalo. Mientras que vas haciéndole la compresita fría, evalúa. Pero tienes oportunidad de evaluar. Siempre hay Pero oportunidad. el problema está en, como usted dice, tener las ganas, la actitud, ¿no? Y saber hacerlo. Eso. Tener las herramientas para poder realizarlo. Ahora hay muchas herramientas, pero tienes que buscarlas. No, y si tienes los medios para validar lo que te estoy hablando de Parkinson, por ejemplo, que ojalá salga el proyecto, si tienes el medio de conseguir que validar fichas de evaluación en Perú, gol de media cancha. Y luego que todos los peruanos lo utilicen, que todos los fisioterapeutas, o sea, el conocimiento que tú has adquirido en base a tu propia experiencia y tu propio gasto económico, porque es la verdad, tenemos que darlo a conocer. Porque si no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiaste? Tienes que compartir lo que sabes. Hay que compartirlo. Porque si se queda contigo el conocimiento, no es conocimiento, simplemente es... Y ese egoísmo es tan absurdo. No, sí, eso es importantísimo, licenciada. Yo creo que, que hemos conversado muchas de las cosas. Nada, agradecerle de verdad, licenciada, en esta oportunidad por haberse dado el tiempo. ¿Ya pasó la media hora? No me molestias, ya hemos... Dios mío. Agradecerle de verdad la confianza de poder estar aquí sentada con nosotros, poder compartir todo lo que usted pudo haber desarrollado y que todavía sigue desarrollando, porque Sí. es una de las docentes que está todavía dando mucho por la carrera seguimos. y seguirá dando, y eso es un referente para esta carrera. Por eso es que la invitación inicial en este campo del área de fisioterapia neurológica la quise hacer con usted. Gracias. Para poder compartir y ver la experiencia, porque de verdad es una persona que tiene mucha trayectoria y que da y que va a seguir dando todavía por la carrera. Muchas gracias, ¿verdad? Te agradezco a ti por las palabras. Espero que me vuelvas a invitar, por favor. De todas maneras. Para otro tema de neurología. De todas maneras. ¿Cómo la ubicamos a usted dentro de las redes sociales, si es que las tuviera, o cómo podrían contactarse los colegas para poder tener un apoyo de usted, ya sea con las fichas o ya sea en tema académico o... Mi Facebook está con mi nombre, Lili Palacios Novela, Lily, ¿ok? Es abierto al público porque no expongo mi vida privada. Algunas cosillas, pero después es lo demás. Y tengo un TikTok, ¿ok? Lili Palacios N, en el cual solamente son videos de neurorehabilitación. Y ahí me hacen consultas, me hacen los comentarios que sean y hago contactos con los pacientes. En el Instagram también estoy con mi mismo nombre y también son temas, ahí sí, en el Instagram tengo 2 temas. El tema de casos de neurorehabilitación y la creación del Colegio Profesional de Fisioterapia. Son mis 2 bastiones. Que ese es el camino que tenemos que seguir luchando. Ese es mi bastión, aunque me vuelva a meter otro juicio el Colegio de Tecnólogos Médicos. Ay, ya va. Ya me he metido 2, un tercero. No hay problema. Muchas gracias, licenciada, de verdad. Muy agradecido con usted. Gracias. Muy bien, eso es todo con la licenciada Lili Palacios. Ya estaremos nuevamente en otro capítulo de Hablemos de Fisioterapia. No se olviden de darle clic a la campanita y esperar el siguiente video. Gracias. Salud, gracias. Este programa fue auspiciado por Farmasur.